A continuación te voy a explicar cómo se realiza el diseño del amplificador de emisión común planteado en el ejercicio. Entonces el ejercicio que está a continuación pide el diseño de un amplificador emisor común. En este caso el receptor no posee un condensador en paralelo, por lo cual se agrega en el momento que se va a hacer el modelo en AC. Este tipo de configuración se conoce como configuración emisor común degenerada. Dice que tiene que tener una ganancia de voltaje de -20. El signo negativo es porque este tipo de configuración invierte en fase, 180 en fase, el valor de la señal de entrada. Por lo general, este tipo de amplificadores se conoce como amplificadores de voltaje inversores. Dice que tiene que tener una resistencia de carga de 2 kiloohmios, un voltaje de alimentación de 12 voltios, un voltaje de entrada de 50 milivoltios a 3 kHz y tiene que trabajar con una corriente de trabajo de 5.5 miliamperios. Entonces, lo primero que se hace, bueno, en este caso no se dice, pero se asume un beta 200, que es un beta típico de los transistores BJT. Entonces, lo primero que hacemos es plantear la ecuación de ganancia de voltaje de esta configuración. Entonces, como pueden notar, si nosotros hacemos el modelo AC de este transistor, notamos que colocamos las fuentes de DC en corto y observamos una resistencia en la entrada, que sería la resistencia de entrada del circuito, que sería el paralelo de R1 entre R2, porque ambas irían a tierra y compartirían un nodo común, que es el nodo de base del transistor. Entonces aparece RC y RE aparecen también en paralelo en el modelo AC. Entonces cuando nosotros notamos esto, aparecen en paralelo siempre y cuando no existe una resistencia de carga. Pero en el caso que existe una resistencia de carga, observamos que aparece en paralelo directamente con RC, porque el capacitor se comporta como un corto. Entonces, si nosotros expandimos el modelo AC de este transistor, podemos notar que hay un parámetro llamado resistencia de entrada que se puede calcular mediante la relación del voltaje térmico entre la corriente de colector de trabajo. Entonces, esa resistencia, que aquí aparece como HIV, aparece en la ganancia del amplificador más la resistencia de emisor. Cuando la resistencia de emisor tiene un capacitor colocado de manera paralela, que se conoce como capacitor de paso, no aparece en este tipo de respuesta de ganancia de voltaje, por lo que en ese tipo de configuraciones se logra una mayor amplificación de voltaje. Entonces, primero planteamos, bueno, la ecuación de la ganancia de voltaje. Los datos que nos proporciona el ejercicio nos dice que RL es de 2 kiloohmios. Entonces, para este caso, nosotros planteamos que queremos transferir la máxima potencia a esa carga. Y para transferir la máxima potencia en esa carga, tenemos que hacer que RC sea igual a RL. Colocamos el valor de la ganancia de voltaje que nos da el ejercicio, que es -20, y aquí planteamos una ecuación. La ecuación consiste en lo siguiente: si nosotros hacemos RC y RL igual a 2 kiloohmios, cuando nosotros hacemos el paralelo de las dos resistencias, como son iguales, el paralelo es la mitad, entonces sería 1 kiloohmio o 1000 ohmios. Entonces va a aparecer que la ganancia de voltaje va a ser el cociente entre 1000 dividido entre H y B más RE, y ese resultado tiene que dar 20. Entonces, si nosotros tratamos de despejar H y B más RE, encontramos que es 1000 entre 20, que es 50. De esa manera planteamos la siguiente ecuación, que H y B más RE tiene que ser 50 para que se obtenga una ganancia de voltaje de -20. Entonces, después que planteamos esa ecuación, calculamos H y B, que como mencionamos anteriormente es la relación entre el voltaje térmico, que es 26 milivoltios, y la corriente de colector de trabajo. Al hacer esta relación, encontramos que el ejercicio plantea que la corriente de trabajo es 5.5 miliamperios, y encontramos que H y B, que es la resistencia de entrada interna del transistor, aparece con un valor de 5.2 ohmios. Entonces esta resistencia en realidad aparece en la parte de emisor, porque tienes una relación con la resistencia que muchos conocen como RI, que es beta veces este valor. Entonces la resistencia de emisor
se calcula a través de la ecuación que ya habíamos mencionado anteriormente, que es H I B más R igual a 50. Lo que hacemos es despejar R y nos queda que es 50 menos H I B. Como H I B vale 5.2, nos queda que la resistencia de emisor es de 44.8 ohmios. Entonces, la resistencia de base nos basamos en el criterio de estabilidad propuesto en el libro en muchos de los libros de electrónica, tales como en el SABAT, etcétera, y en el libro de circuitos dispositivos electrónicos de Boyle-Stapp. Dice que RB, para que el sistema sea estable, RB tiene que ser mayor a 0.1, mayor o igual a 0.1 beta veces RE. Entonces, lo que hacemos es cumplir esta relación para mantener el criterio de estabilidad y que el sistema no sea tan dependiente de beta. Entonces, RB, haciendo los cálculos pertinentes, me da que es de 896 ohmios. La resistencia de colector, bueno, y aquí a esto porque es una plantilla que estamos desarrollando con los diferentes valores que teníamos que calcular en un diseño, ya está calculada y es de 2 kilo ohmios para la máxima transferencia de potencia. La corriente colector igualmente ya fue calculada. Entonces, después que nosotros tenemos todos estos datos, la malla colector emisor, que es la malla de salida, me queda que es igual a que el voltaje colector emisor. Bueno, si la planteamos sería que los voltajes que caen en la resistencia de colector y en la resistencia de emisor, más el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente. Eso es básicamente en lo que consiste la malla de salida. Entonces encontramos que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente menos la corriente ICQ por RE más RC. Esta consideración se hace siempre y cuando uno asume que la corriente de colector es aproximadamente, la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. En realidad la corriente de emisor siempre es un poquito más grande, es decir, un poco más grande que la corriente de colector, pero por lo general ese valor es insignificante. Entonces por lo general se hace que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Haciendo estos cálculos encontramos que el voltaje colector emisor es de 0,7 voltios. Después hacemos la malla de polarización de entrada, que es la malla que se encuentra aquí en el circuito equivalente, que sería una resistencia, una fuente, que es el voltaje Thevenin, con una resistencia RB, la parte del voltaje base emisor del diodo, entre la base y el emisor del transistor, y el voltaje de la resistencia de emisor. Entonces nosotros planteamos esa malla y podemos encontrar el voltaje de base, que en este caso sería ICQ más R más RB por beta, entre beta, que es en ese caso haciendo la equivalencia de que IE es igual a la corriente de emisor es igual a la corriente de colector y que la corriente de base es igual a la corriente de colector entre beta. Entonces, por eso que aparece este término aquí. Al final reemplazamos todos estos valores y encontramos que el voltaje de base debe ser 0,9464. Ya la resistencia de RI se calcula, como sabemos que hay un divisor de voltaje, nosotros la calculamos por medio de la siguiente fórmula, reemplazando RB, BCC, y obtenemos que R1 vale 972 ohmios. Y haciendo el mismo procedimiento para R2 encontramos que es 11.360. Entonces, gracias al valor de la frecuencia de trabajo que proporciona el ejercicio, nosotros podemos calcular el valor del capacitor. En este caso, nosotros hacemos una estimación de que el valor mínimo de resistencia que se encuentra en el circuito es de un ohmio. En ese caso, sabemos que los valores de resistencia son mucho mayores. Lo hacemos con este fin para poder obtener una mayor independencia de los valores de frecuencia que maneja el circuito con relación a los componentes. Entonces, en este caso nos dio 46.97 y lo aproximamos a 47 microfaradios con un valor comercial. Para hacer la recta DC del sistema amplificador, nosotros planteamos esta ecuación, que la corriente de colector es igual a BCC menos el voltaje de colector emisor entre la resistencia de colector. Entonces, en base de esto, nosotros podemos plantear la siguiente ecuación, que es la ecuación con la que nosotros vamos a trazar la recta que va a representar la recta de C. Entonces lo que se hace es dar valores entre los puntos, como es una recta, podemos escoger dos puntos cualquiera, cuando el voltaje colector emisor vale 0 y cuando la corriente de colector vale 0. Con esos dos puntos trazamos la recta de C. En la recta C hacemos algo parecido. En este caso sabemos que al cambiar el modelo en AC van a aparecer unas resistencias en paralelo
Entonces, el modelo AC se puede construir a través de esta fórmula que está acá, donde RCA representa la resistencia de corriente alterna, que como se mencionó anteriormente, está relacionada con el paralelo de RC con RE. Cuando aparece el capacitor de paso en RE, en la resistencia de corriente alterna simplemente es RC. Entonces, haciendo el procedimiento, se reemplazan cada uno de los valores, dejando como variable dependiente el voltaje colector emisor e independiente la corriente de colector. Y se hace el mismo procedimiento de reemplazar cuando el voltaje colector vale 0 y cuando la corriente de colector vale 0. De esta manera se obtienen estas dos rectas que están acá. Como podemos observar, la recta que está acá de color naranja corresponde a la recta DC y la recta de color rojo corresponde a la recta AC. Y como se puede notar, el punto de operación está muy cercano a los extremos, lo cual nos permite nosotros asegurar que el sistema se encuentra muy cercano, en ese caso está muy cercano a la saturación. ¿Por qué? Porque un punto de un amplificador sería más o menos ubicarlo por la mitad de la recta, pero en este caso está ubicando por el punto más alto, lo que produce que el voltaje, la excursión máxima de voltaje sea pequeña. Como se puede observar aquí, se calcula la excursión de voltaje como la diferencia de las dos corrientes que tenemos acá, que son las corrientes de colector en DC y en AC. Hacemos esa diferencia donde los puntos cruzan por cero, donde el voltaje colector es igual a cero, que serían las corrientes máximas, y lo multiplicamos por 2 porque en realidad esta es una imagen que se refleja aquí y se refleja tanto en la parte horizontal como en la parte vertical. Y eso lo multiplicamos por la relación de RL en paralelo en realidad con RC. RC. El voltaje de máxima excursión sería 736 milivoltios. Y hay que tener en cuenta que este voltaje es pico a pico, es decir, que en realidad el voltaje pico sería la mitad de este valor que está aquí. Ese sería el máximo de excursión de salida sin que la señal se distorsione. Entonces, los parámetros híbridos que se calculan a continuación son tomados en cuenta de la configuración emisor común. Dice que la ganancia de corriente está relacionada con la relación entre RB entre RE por RC, RL más RC. En realidad, todos estos aquí se pueden profundizar en el libro de Saba, donde ya aparece detallado las tablas de cada una de las configuraciones. También se puede calcular realizando el modelo AC y haciendo el análisis del modelo AC de la configuración. Sabemos que la resistencia de entrada está relacionada con la resistencia RB, como se mencionó anteriormente. La resistencia de salida está relacionada con el paralelo de RC y RL, que sería un kilo ohmio, y por lo general aparece otro término que es un término relativo a cada transistor, que por lo general es mucho más alto a estos valores y por eso no se toma en cuenta. Aquí ya se muestra el proceso de simulación realizado en el software de Multisync. En este caso estamos colocando el valor de entrada que nos pide el ejercicio. En este caso el ejercicio nos pide un valor de entrada. Aquí podemos observar que sea hasta 50 milivoltios. Entonces en este caso nosotros estamos probando aquí la máxima excursión el BOPP, que es la máxima excursión, colocándole aquí una entrada de 7,071 milivoltios. Hay que tener en cuenta que estos valores que están aquí son valores en RMS. Por lo tanto, los valores que siempre se van a colocar van a ser mucho menores a los que aparecen allá porque son valores que están dados en pico. Entonces, si nosotros podemos observar, aquí tenemos a una entrada de 7 milivoltios y una salida de 140 milivoltios, lo cual efectivamente es una ganancia de 20 voltios. Aquí en el segundo podemos observar que también se detallan las corrientes y se observa que la ganancia de corriente que se calculó aquí, que era de menos 10, es aproximadamente a la que se tiene planteada ahí. Por ejemplo, aquí es de 8 y aquí es de 70. Bueno, es un poco menor, pero lo general porque estos cálculos son aproximados. Aquí se puede detallar la señal de entrada y la señal de salida. Se observa que aparentemente se ven del mismo tamaño, pero se tiene que tener en cuenta que se hace una relación de escalas diferente. Para la señal de salida tenemos una escala de 200 milivoltios por división y para la escala de entrada tenemos una escala de 10 milivoltios. Otro aspecto importante que se observa es que hay un desfase de 180 grados producido por el signo menos en la magnitud de la ganancia de voltaje.